El ministro José Eliche ha dicho hace poco que él aún no lidera la policía. Ha reconocido que no lidera la policía. ¿No le parece que estas declaraciones muestran cierta debilidad en el sector? ¿No le preocupa? Miren, tiene que verlas en contexto. No es que no lidera la policía, él la lidera de hecho como ministro del Interior. Lo que se encuentra es nuevamente, me preguntaba qué es lo que se había encontrado. Aquí en la policía tenemos problemas que datan más de 20 o 30 años en términos de prácticas, comportamiento, manera de operar de la policía, que ya la conocemos todas de hace mucho, mucho tiempo. Lo que él ha explicado con toda claridad, que resolver estos problemas y tomar el control como nos gustaría hacerlo, va a tomar tiempo. Y va a tomar un tiempo probablemente mayor al que tengamos en el gobierno. Una reforma policial no se hace en 3 meses o 2 meses o mes y medio cambiando un ministro u otro. Lo que se hace es cambiando la cultura de la policía. Mirando hacia atrás, ¿cree que quizás se pudo tomar una medida alterna, no necesariamente una medida tan polémica? No. Aquí no, mirando atrás no hay nada. No. En primer lugar, no exageremos las consecuencias de esto. Esto se ha hecho anteriormente en la policía, es perfectamente legal, es perfectamente constitucional, es una renovación extraordinaria que está claramente identificada en la Constitución que es posible. O sea que aquí no hay un problema de inconstitucionalidad ni de eso, ni nada, seamos claros. En segundo lugar, yo estoy absolutamente convencido que había que hacer eso y que fue lo correcto y lo necesario y lo volvería a hacer en ese momento, en esas circunstancias. Señor José Eliche es una persona de absoluta integridad, conocimiento perfecto de todas las leyes, ha sido el secretario de presidencia de gobierno durante el gobierno de Valentín Paniagua, es una persona que ha sido oficial mayor del Congreso, conoce perfectamente lo que es y no es posible hacer de acuerdo a la Constitución y está actuando de esa manera y dando un ejemplo de cómo debe comportarse un ministro del Interior, asumiendo las responsabilidades que le toca y deslindando aquellas que no le toca. ¿Cuál es la postura del gobierno claramente acerca de la toma de carreteras como método de protesta? ¿Es un mecanismo legítimo de defensa legal? Bueno, sobre esto hay varios puntos de vista y aquí entramos en un tema de grises que los constitucionalistas y los abogados debaten. Por ejemplo, se habla de no criminalizar la protesta, y hay un cierto... Por otro punto de vista, no abandonar la majestad del Estado y la posibilidad de ejercer el control. Nosotros tenemos en ese sentido que buscar un camino sensato, intermedio y razonable. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en todo momento. No hemos cedido a los cantos de sirena de por un lado ni por otro lado, para usar como, y me lo exigieron, hay que a sangre y fuego, un empresario vino a decirme hay que limpiar todo esto y sacar, bueno, ya conocemos esas posiciones extremas. O la otra, hay que castigar a los empresarios explotadores. No estamos en ese esquema. Nuestra posición fue muy clara, mantengamos las protestas dentro de un marco razonable que el propio Tribunal Constitucional ha indicado de que es posible mantener. Cuando pasan de ese nivel, allí hay que empezar a actuar como lo hemos hecho en Trujillo. ¿Cuál es el límite? ¿Perdón? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es ese nivel? ¿Cuándo se pasa ese nivel y se autoriza a que se use la fuerza? No hay ninguna definición. Eso, si yo le dijera una cosa general, estaría actuando de manera errada. Cada conflicto es diferente. Cada comportamiento de los dirigentes es diferente. Cada reacción de los trabajadores y de los empresarios y de las autoridades locales es diferente. Yo no le puedo decir que en todo momento y circunstancia voy a hacer esto. Lo que hace mi gobierno y lo que hacemos es ver la realidad, las cosas como son. No venimos con una plantilla ideal y decir esto es lo que hay que hacer en todas partes. Se ve, como lo hacemos en el caso de la pandemia, la situación local, por qué se produjo. ¿Por qué han ido 3 ministros al norte? Porque están viendo todo el conjunto de problemas que tienen. No es solo un problema laboral, es un problema social, es un problema de vivienda, es un problema de trabajadores pasándose hora y media de ida y hora y media de vuelta para llegar al lugar de trabajo y trabajar 8 a 10 horas. Entonces,
Uno tiene que ver todo eso. Le voy a decir yo, en ese lugar voy a entrar a sangre y fuego porque se pasó la línea y un protestante tiró una piedra e hirió a un policía, y entonces hay que entrar con el ejército como me exigieron. Pero quizás los policías debieran saber cuándo están autorizados justamente a hacer uso de la fuerza para evitar Mire, estos ya problemas. esas reglas están establecidas. Aquí no hay que ser cuándo. El manual está escrito, está dicho en qué momento, cuál es el uso proporcional de la fuerza. Todo eso está en protocolos que están aprobados y difundidos por toda la policía. La gran mayoría de policías, el porcentaje casi 100% lo respeta. Hay otros que no. Y a esos que no lo respetan, lo que ya establecido por las autoridades de la propia policía y refrendado políticamente por el ministro y por el gobierno, el quien no actúa de acuerdo a eso es sancionado. Pero no es que hay que inventar, Ariana, eso ya está establecido y los protocolos vienen de hace un buen tiempo, y lo que tenemos que hacer es que asegurarnos que la policía se comporte de acuerdo a esos protocolos. Pero también, y es aquí una cosa que no podemos dejar de lado, hay responsabilidad de dirigentes, y valga la contradicción, de responsabilidad de dirigentes irresponsables, que incitan a la violencia sabiendo las consecuencias y que por razones ya sea de conveniencia política o de interés particular o ideología, simplemente dejan de lado las consecuencias fatales que puede tener azuzar. ¿Hubo la posibilidad, y usted está de acuerdo con ello, que una militante de izquierda como Rocío Silva Santisteban ocupe el sillón que usted está ocupando? Yo creo que era una opción mucho mejor de las otras opciones que se tenían. En ese momento, escoja usted o un candidato de Podemos o un candidato como Rocío Silva Santisteban. ¿Qué sucedió al final? Una cosa que yo ni me esperaba. Bueno, salió mi nombre. Pero entonces, en ese momento, entre escoger entre a alguien de un partido con esa y otro partido, por favor, ahí lo tenía bastante claro. Nos preguntamos si sabe usted en qué estado están las investigaciones por las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado, ¿no? Usted inaugura su gobierno en un homenaje a estos jóvenes. Correcto. Eso, mire, está ya eso muy avanzado. Una de las cosas que uno aprende ya cuando está en el gobierno mismo es que hay una serie de restricciones y precedentes de carácter legal que hay que tener mucho cuidado en respetar por un lado y no establecer por otro. Que hay convenciones internacionales, que hay acuerdos. Entonces uno puede expresar, como lo hice yo, con toda claridad un deseo y una expresión, en primer lugar, de arrepentimiento y pedir perdón por lo que se hizo. El paso de ese perdón ya a las cosas concretas toma un poquito más de tiempo. Y recuerda, tenemos menos de 2 meses, creo, ya ni me acuerdo cuánto tiempo, porque cada día parece que son una semana con nosotros. Pero eso está en camino. Está en camino en el Ministerio de Justicia, se está avanzando, se ha conversado con los deudos de una manera muy clara, y ahí el Estado tiene que reconocer, como lo dije, su responsabilidad. Presidente, sus predecesores o están denunciados o presos. ¿Está preparado para esa contingencia? Sus predecesores. ¿Denunciados por qué? Fujimori, Kuczynski, todos han tenido... ¿Y por qué están denunciados? Por gestión, la mayoría. No, por corrupción, ¿no es así? Sí. Bueno, lo que le puedo decir absolutamente que este gobierno va a hacer lo que... ¿Recuerdan ustedes a Frejolito? Claro. Nuestro querido alcalde, claro. Cuando Humberto Martínez Morosini, a quien todos ustedes conocieron un día, le hizo la pregunta: ¿y usted, don Alfonso, todavía cree en la revolución? Mi querido amigo Alfonso Barrantes le dijo: mire, señor Martínez Morosini, el hacer un gobierno honesto ya sería una revolución. Y en ese sentido, no tengo el más mínimo problema ni miedo, voy a salir exactamente como salimos, y todos mis ministros también. Si me acusan, no sé por qué me podrán acusar. Me habrán acusado de tener la buena voluntad de hacer lo que se puede en un país, pero no tengo ningún temor en ese sentido, señora Rosales.